just not about love and romance, and all you do forget it. To escape the world, I got to enjoy that simple dance and see that everything was on my side. She seemed to see like it was love and true romance, and now she's out to get me, but I just can't take it, just can't take it. Susie got your number, and Susie ain't your friend. Look who took you under with 7 inches in. Blood is on the dance floor, blood is on the night. Susie got your number, and Susie says it's right. Haz tiempo que no te veo. Decía una voz misteriosa, pero con una elegancia admirable en cada pronunciación. Zeldris, que era el receptor de aquellas palabras de esa misteriosa voz, notó con sorpresa que se encontraba en un espacio carente de vida y presencia que él considere conocida. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Oh. Pequeño demonio, ¿acaso ya te olvidaste de mí? Ante su pregunta que lanzó al aire, se hizo presente ante los ojos de Zeldris, que, aunque no conocía su nombre como tal, sabe exactamente quién es. Vaya, así que eres tú, esa identidad divina que hizo posible mi reencarnación en este mundo otorgándome el derecho de conservar mis recuerdos, aunque ahora que lo analizo mejor, ¿hay alguna razón, por la cual me hayas dado dicho privilegio? Dicha deidad, carente de sorpresa, o alguna expresión de un mortal, responde con una risa moderada. Es gracioso que lo preguntes, en esta ocasión joven demonio. Quisiera decir que fue por lástima o un logro por tu redención en tu mundo anterior, sin embargo, la verdad, está muy lejos de ese concepto. Lo hice, solo para llegar a este momento. Dentro de poco, aquella promesa que juraste ante el rey de Biluk tendrá que dar su respectiva valía. Aunque de cierto modo, vengo a avisarte este suceso para que te puedas preparar, también es por otra razón más personal. Zeldris se encontraba atónito, por saber que, es casi el momento de esa promesa, pero sin duda, está más preocupado por la segunda cosa que va a anunciar esta deidad, ya que, por primera vez, esa postura tranquila y propia se desvaneció en un instante, quedando en su lugar, una expresión seria y carente de bromas. La otra razón, es una recomendación de mi parte, no desperdicies ningún momento especial, con los que te rodean, porque, quizás, ya nunca más, puedas disfrutarlo. Porque, después de eso, tendrás que tomar una decisión difícil. Zeldris se mantuvo absorto, mientras de manera inconsciente, 3 personas, importantes para él, se dibujaban lentamente en su cabeza. Mientras tanto, la voz de tal deidad, continuaba hablando. Tus recuerdos, son tu propia condena. El error con tu hermano, la decisión que tomaste al sellar a tu amada. Cada suceso que transcurrió en tu vida, será lo que te dará la respuesta. No soy tan complaciente como para que tus recuerdos, te hagan ver tu vida con nostalgia, pero, tampoco soy tan malvado como para no darte la libertad de escoger tu propio camino. Así que, espero que, al escoger tu decisión final en esa promesa, espero que no haya arrepentimientos de tu parte. Después de todo, ya te equivocaste una vez. Antes de que Zeldris pueda formular alguna frase, tal presencia desapareció, dejando a su paso, un destello de luz. En otras palabras, yo decido mi propia tragedia, ¿no es así? Abriendo los ojos, Zeldris se topó cara a cara con Mika, quien se encontraba encima de él. Buenos días Oni-chan, vaya que, si dormiste hoy, supongo que los entrenamientos que haces, por fin te pasaron factura. Mientras se bajaba del pecho de su amado hermano, Mika mostró una sonrisa confortable diciendo. Supongo que esa costumbre tuya, es algo que no podré quitarte, ¿no lo crees? Baja ya, ¿quieres? El desayuno está listo, no querrás que se enfríe. Mientras Mika salía de la habitación, Zeldris la detuvo con una frase. Te agradezco mucho por ser la única que me siguió hasta el final. Mika, se detuvo en seco, haciendo que ella dibuje una sonrisa. Sin embargo, si su hermano mayor le está diciendo algo así, es porque, hay algo que le preocupa, así que, sin divulgar a su hermano, dijo. Confío en ti Oni-chan, y si en algún momento, no soportas más el peso de tu responsabilidad, sabes que siempre estaré para apoyarte.
Mientras el tiempo surge con naturalidad, nuestros personajes se encuentran situados en la escuela, teniendo sus propias conversaciones y vagancias. Sin embargo, mientras Celdris se encontraba sentado en un lugar alejado de la multitud habitual, se dijo a sí mismo: después de los sucesos con esos extraños demonios araña, no estoy seguro de poder proteger a alguien como Lala. Encima de eso, esa deidad me advirtió de algo importante: así serán las cosas a partir de ahora. En ese caso, no tendré otra opción que lastimarme yo mismo. Antes de poder seguir sumergiéndose en sus propias conjeturas, la llegada de esa voz enérgica y libre de preocupaciones llegó, invadiendo sus oídos. Celdris, ¿con qué aquí es donde te encontrabas? ¿Acaso sucedió algo? ¿O por qué esa cara tan seria? Celdris la miró directamente, cosa que hizo ver su encanto natural. Siempre la vi como una chica muy ingenua, provocando que la tratara como una niña pequeña, pero, es claro que ella, me ve como la persona más confiable. ¿Realmente merezco a alguien así a mi lado? Pero antes de contestar esa pregunta, por primera vez, Celdris muestra una sonrisa, pero esta, no era cualquier sonrisa, era la perfecta máscara de una preocupación creciente en lo más profundo de Celdris. ¿Qué sucede, Lala? Solo me encontraba algo distraído. Ella, que notó algo sutil en su voz, dijo: llegué en un mal momento, ¿no es así? Celdris, que la miro, responde más tranquilo: no, por supuesto que no. Ella, sin creerle al 100%, dice: bueno, si tú lo dices. La razón por la que te estaba buscando, es porque tenemos pensado ir a las aulas abandonadas de la escuela. ¿No quieres acompañarnos? Rito aceptó sin mucho problema. Celdris, que se mostró con una expresión más habitual, responde a sí mismo: si tengo que adivinar, el propósito de dicha visita a tal lugar, es algún tipo de prueba de valor, algo que es bastante popular en estas etapas, según lo que pude investigar por mi cuenta. Regresando a la situación actual, dijo Celdris, sin mucho que esperar. Supongo, es un buen pasatiempo para variar la rutina diaria, además. Es algo que crees que te divertirá, ¿no es así, Lala? Ella afirma, haciendo que Lala comience a llevar a Celdris con el resto, pero con una pequeña chispa de preocupación, del estado inicial de Celdris al encontrarlo en este lugar. Quisiera decir que es una pérdida de tiempo, como estoy acostumbrado a decir. No obstante, en estos momentos, es un suceso que viene bien. Después de todo, será una buena anécdota, sabiendo que serán los últimos momentos que pueda pasar con Lala. Dicha aventura paranormal se dio con normalidad. Al llegar, tanto Rito como a Celdris los mandaron al frente, mientras una ansiosa Lala los seguía sin mucho problema, mientras el resto iba con cierta cautela, y al último, una temerosa Haruna, la cual le tiene pavor a este tipo de eventos. Como era de esperar, era un lugar frívolo, viejo y poco iluminado, dándole ese ambiente lúgubre que caracteriza un lugar para un fantasma. El hecho de que estuvieran allí, no tenía un motivo adecuado, haciendo que transcurran sucesos irreverentes, como el hecho de que la oscuridad dorada se encontrara allí, para leer libros viejos, incluso, la llegada de Yui al lugar con la intención de reprender al grupo por entrar a un lugar así. Aunque en un momento, varias voces resonaron por el lugar, con la intención de asustar a los chicos y que se vayan, era algo que causaba terror de cierta forma, pero, teniendo a una indiferente Lala, una asesina como la oscuridad dorada, e incluso, un demonio, tal evento, quedó desplazado a un tercer plano. Pero cuando se pensaba que nada absurdo pasaría, una caída inesperada por el suelo podrido, hizo que se provocara una escena absurda entre Yui y Rito, provocando que el terror fuera opacado por las ocurrencias de esta situación. Sin embargo, debido al gran temor de Haruna ante estos sucesos, las situaciones absurdas solo incrementaron. Desde un piano tocando solo, para posteriormente, perseguir al grupo, y ser exterminado por Yui. Hasta tener que lidiar con un esqueleto y un cuerpo humanoide de anatomía, haciendo que la gran parte del grupo quedara inconsciente, haciendo que todo esto pasara de un terror fantasmal, hasta un terror alienígena. Ante esto, Celdris dio un paso al frente, diciendo algo agobiado. Vaya, sabía que era una mala idea venir aquí. ¿Qué se supone que significa esto ahora?
con un golpe no muy fuerte, pero eficaz, provocó que tal alienígena explotara, expulsando a un grupo de alienígenas, que, al escuchar sus quejas de dolor, borró por completo el ambiente que provocaron con ese pequeño espectáculo de terror. No obstante, después de la llegada de Mikado Sensei, que extrañamente siempre estuvo cerca, se llevó a los alienígenas, ya que técnicamente, no era apropiado quedarse allí. Al ya tener la situación técnicamente bajo control, el dichoso fantasma que se rumoreaba apareció frente al grupo de chicos. Sin lógica alguna, como es costumbre, dicho fantasma se presentó, mencionando que falleció hace 400 años, y su nombre era Osizu. Después de presentaciones absurdas y sucesos, de no poder dormir bien, Osizu, la mujer fantasma, se convirtió entre comillas, una amiga, sin mencionar que, los alienígenas regresaron, solo para ser aprendices de Osizu en la danza japonesa. Es un suceso absurdo, pero habitual y cotidiano en este mundo, donde Celtris ahora se encuentra. Aunque ciertos días pasaron sin ninguna novedad importante, el distanciamiento de Celtris se hizo evidente, no solo notado por los hermanos de Celtris, sino que incluso, notado por los chicos de la escuela. De manera inicial, Lala lo tomó como algo fuera de lo común, pensando que era parte del estado mental para su entrenamiento, pero sin duda, no tardó mucho para notar que, esa idea era errónea, puesto que, al querer ir junto a él a casa, él activó sus alas dejándola sola. Esta acción fue lo bastante obvia como para ignorarla, haciendo que Lala fuera tras él. Celtris notó enseguida que ella lo empezaba a seguir, así que, desviándose de la dirección de su hogar, fue a un lugar fuera de miradas y comentarios no deseados. Aterrizando en un lugar bastante tranquilo, ideal para tener una cita o un momento para dos enamorados, esto, aunque quisiese darse, no es momento para eso, dado que, Celtris, decidió tomar su decisión finalmente. Celtris, ¿a qué se debe esa actitud tan grosera tuya? ¿Acaso hice algo malo para que me trates de esta forma? Celtris observa los ojos de Lala, que reflejaban confusión y un creciente miedo del trato que ahora le está dando. Lala. Quisiera que tomemos distancia entre nosotros. Cada palabra de Celtris aumentaba el miedo en los ojos de Lala, potenciando el impulso de un llanto, que comenzaba a asomarse en las comisuras de sus ojos. ¿Por qué? No he hecho nada malo para molestarte, incluso he tratado de ser más consciente de mis acciones. Sin dejarla terminar, Celtris interviene con sus motivos. No se trata de eso exactamente. Desde hace tiempo entendí que esa era tu manera de ser, y yo no soy nadie para cambiar esa actitud tan energética tuya, ya que, eso es lo que te da tu propia esencia. Lo que sucedió con los demonios fue algo imprevisto, y realmente, quiero protegerte lo más posible. ¿Crees poder ayudarme contactándote con tu padre? Las lágrimas de Lala comenzaron a fluir en su rostro, ya que, al querer acercarse a él, dando un paso, él mismo, retrocede dos más, dejando claro que, está hablando en serio. Con la voz quebrada y agonizante, exclama en total desacuerdo. Si es una clase de broma, déjame decir que es bastante cruel por parte tuya, así que, si realmente lo haces con el motivo de protegerme, no hay necesidad de llamar a mi padre, no basta con que me quede en casa. Celtris suspira, ya que, de cierto modo, ella tiene un punto considerable, y algo que, hasta Celtris, es difícil de debatir, así que, con todo el dolor de su corazón, revela sus verdaderas intenciones. Supongo que incluso tú, eres bastante racional como para darte cuenta del descuadre que acabo de decir, así que, lo diré más claro. Según lo que pude averiguar gracias a Zasdin, en caso de que sea un error comprometerse con un miembro de la familia de Vilut, se puede anular haciendo lo mismo que hice al comprometerme contigo, es decir, tocar tus pechos por segunda vez. Aunque me mencionó que ese pacto tiene un límite de 24 horas al hacer oficial el compromiso, hay una excepción, si el gobernante actual está de acuerdo, tal anulación será válida. Así que Lala, hagámoslo, ¿quieres? Estoy seguro que al enterarse tu padre, estará muy complacido, después de todo, nunca fui de su agrado. Celtris levantó un poco las manos, comenzando a avanzar hacia Lala, un poco incómodo al verse como el que quiere tocar los senos de una chica. Siento verme de esta forma, pero, creo que, con esto, podemos terminar con las preocupaciones. Lala comenzó a alejarse, no por miedo ni repulsión, sino porque, ella no quería terminar su compromiso con él. No. No quiero Celtris, si el motivo es alejarme de ti.
Mientras comenzaban a correr en este lugar abierto, a Zeldris se le hacía más complicado fingir indiferencia, ya que, si es franco consigo mismo, es claro que, también le cuesta. Zeldris sabe que la amenaza de los demonios no es un juego, y aunque si Lala no se involucra, sabe perfectamente que podrá concentrarse, sin embargo, lo de su padre, es diferente. Aunque lo trató de manera dura e interrogativa, Zeldris pudo ver detrás de esa fachada de padre estricto. A diferencia del padre de Zeldris, este, es empático con Lala, bueno, a su manera, y claro que se preocupa por su hija. Es por esa razón que Zeldris está haciendo esto, ya que sabe que hay gente que la ama. Esta acción será vista por el rey como un acto de cobardía ante su promesa, no obstante, en estos momentos, el honor de un guerrero no importa, ya que, es más valiosa la vida de la chica que Zeldris comienza a amar, que su palabra como guerrero. Zeldris cae encima de ella, atrapándola finalmente, sometiendo sus brazos y piernas, evitando que pueda escapar. No, por favor. No lo hagas, Zeldris, por favor no. Ella comienza a patear, mientras comienza a llorar. Zeldris mira el rostro de Lala, bañado en lágrimas, mientras él, comienza a tocar una de sus manos hacia sus pechos. Pero mientras lo hace, una lágrima solitaria resbala en su mejilla, mostrando que, no puede ocultar su propio dolor. Lala mira atónita la lágrima que poco a poco, cae de su rostro, incrédula a lo contradictorio de la acción, mientras escucha con horror, las palabras de Zeldris. Te amo Lala, es por eso que lo hago, ¿por qué? No quiero perderte. Pero fuera de las posibilidades que puedan imaginar esta pareja, la llegada de un objeto fuera de lo que alguien pudiese imaginar, invadió los cielos de la tierra. Tanto Zeldris como Lala, fueron los primeros en notarlo, para posteriormente, escuchar un altavoz con una voz muy conocida. Basta de espera, ha llegado el día en que Zeldris Yuki cumpla su promesa. Al terminar de decir eso, una de las funcionarias de la nave espacial del rey de Vilut, atrajo y teletransportó a su hija Lala dentro de la nave, dejando a Zeldris solo, y con más de una pregunta. Aunque Zeldris quisiera gritar alguna protesta acorde a la situación, esto es demasiado repentino como para decir una palabra. Mientras tanto, en la nave, Lala confrontó a su padre. Padre, ¿qué estás haciendo? No es forma de llegar para cumplir algo que tú mismo obligaste a Zeldris a prometer. El rey, un poco indiferente ante los reclamos de su hija, respondió. Tiene que ser un hombre digno del trono de Vilut, además, si realmente quiere protegerte, es una buena manera de hacerlo. Aunque estaba a punto de protestar, ese recuerdo borroso llegó a su mente. Esa lágrima que cayó en la mejilla de Zeldris, provocó que ella se dijera a sí misma. Lo siento Zeldris, a fin de cuentas, tus palabras tenían sentido después de todo. Ante esto, la nave invadió la gran parte de la ciudad, comunicando algo fuera de cualquier cosa. Zeldris Yuki es el ser humano elegido para cumplir una palabra hacia el rey del universo, se le pondrá a prueba en un evento hecho por el mismo rey, y en dado caso de que fracase dicho humano, la tierra será destruida, haciendo que Zeldris Yuki cargue con toda la responsabilidad, terminando así, estos días de paz, que la tierra tenía por sí misma. Y bueno chicos, con las puertas prácticamente abiertas para el final, concluyó esta parte. Como les había dicho el año pasado, tenía el propósito de terminar este fic, y al parecer estoy a punto de lograrlo. Si me conocen a la perfección saben que este no es el final de esta historia, solo es final de una primera temporada, y antes de continuar con una segunda temporada, la dejaré en una pausa indefinida. Así que, si te ha gustado esta parte, no olvides dejar tu like nivel demoníaco, comenta tu opinión de este video, y claro, comparte mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Recuerda que si aún no eres miembro, me ayudarías mucho uniéndote a la familia. Un ejemplo claro, es nuestro amigo Iván de Jesús, quien, al ser el primer miembro, merece la mención en cada uno de los vídeos que vaya publicando. Si tú deseas ser mencionado de igual forma, y obviamente, disfrutar de las ventajas exclusivas, no te cuesta nada hacerlo, ya que el costo es de menos de $1, y podrás formar parte de la sangre super. Recuerda que se vendrán cosas nuevas e interesantes, así que aún estás a tiempo de ser miembro, ya que, quizás, los miembros disfrutarán contenido, meses antes que cualquiera, así que aún estás a tiempo de estar en ese grupo.
No quisiera entretenerlos más, y les deseo que les esté yendo bien en todos sus proyectos, así que, sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.